Prolapso de válvula mitral, también conocido como el síndrome de Click y el soplo, el síndrome de Barlow, el síndrome de la válvula ondulante, el síndrome de la válvula flotante, es un síndrome patológico, es una condición patológica producida por diferentes mecanismos, pero también es altamente variable. Entre estos mecanismos que producen esta enfermedad está la presencia de un tejido valvar excesivo, un tejido valvar excesivo, redundante, que se produce por una degeneración mixomatosa de la válvula mitral debido a una infiltración y a un alto contenido de mucopolisacáridos ácidos y glucosaminoglucanos, ¿no? Y estamos hablando de esto. El prolapso valvular lo definimos como un desplazamiento por lo menos de 2 milímetros de cualquiera de las valvas de la válvula mitral o de las dos por encima del anillo mitral. Es decir, un desplazamiento de 2 milímetros por encima del nivel del anillo mitral de cualquiera de las dos valvas de la válvula mitral durante la sístole. De eso hablamos. Cuando vemos eso, estamos hablando de prolapso de válvula mitral. Esta, como ya les dije, es una causa de insuficiencia mitral porque produce un mal funcionamiento de la misma. Y en esta diapositiva hay un error porque la valva que con mayor frecuencia se afecta es la valva posterior de la válvula mitral. Entonces, hablamos que existe pues un tejido valvar redundante que puede afectar una o las dos valvas, ¿no? Y esto es el tejido valvar redundante que se produce por degeneración mixomatosa, la cual es causada por la infiltración o el depósito de glucosaminoglicanos y mucopolisacáridos ácidos. En otros casos, la causa es desconocida, aunque últimamente se sabe que existen determinantes genéticos, se han detectado hasta 14 genes relacionados con el desarrollo de prolapso valvular mitral, ¿no es cierto? Y en otros casos también existe una asociación frecuente con patologías genéticamente determinadas. Se ha demostrado una reducción del colágeno tipo 3 y fragmentación de las fibrillas del colágeno cuando se analiza las valvas con el microscopio electrónico. Como les acabo de mencionar, es frecuente en patologías determinadas genéticamente como patologías del colágeno, como el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos y la osteogénesis imperfecta. También es frecuente la presencia de prolapso de válvula mitral en otro tipo de malformaciones esqueléticas como el paladar ojival y el síndrome de espalda recta. Este es un paciente con síndrome de Marfan. La mayoría de veces, la degeneración mixomatosa está limitada a la válvula mitral, aunque también puede afectar la válvula tricúspide y la válvula aórtica también, la degeneración mixomatosa. Como ya les acabo de mencionar, la valva que con mayor frecuencia se afecta es la valva posterior de la válvula mitral. Y esta enfermedad, el prolapso también puede ocurrir como consecuencia, como secuela de la fibra reumática, se puede presentar en cardiopatía isquémica, en diferentes cardiomiopatías y hasta en el 20% de los pacientes con comunicación interauricular tipo ostium secundum. Esta patología, debido a que no solamente se acompaña de degeneración mixomatosa en las valvas, sino también de elongamiento de las cuerdas tendinosas, durante la sístole, el desplazamiento hacia arriba de la valva o de las valvas degeneradas produce tensión de los músculos papilares. Esta tensión de los músculos papilares puede producir fibrosis y compromiso isquémico del músculo que se encuentra en la inserción o a nivel de la inserción de los músculos papilares, lo que se puede determinar tanto electrocardiográficamente como también se puede detectar en anatomopatología, en el examen anatomopatológico. Además, también suele asociarse a calcificación y dilatación del anillo mitral, y la tensión de las cuerdas tendinosas favorece pues una ruptura o la ruptura de las cuerdas tendinosas, como habíamos mencionado en la otra clase. Se puede producir entonces, si bien es cierto, esto es una causa de insuficiencia mitral crónica, por ruptura de una cuerda tendinosa se puede producir
insuficiencia mitral aguda sobre una insuficiencia mitral crónica debido a ruptura de una cuerda tendinosa en esta patología. En cuadro clínico tenemos dos extremos de edades que se ven afectados por el prolapso de válvula mitral. Es mucho más frecuente en las mujeres entre los 15 y 30 años, entre las cuales suele tener un curso benigno. Los pacientes pueden tener prolapso y signos de prolapso las pacientes, pero pueden quedar asintomáticas durante mucho tiempo. También el otro grupo de afección son los varones mayores de 50 años, en los cuales sí el prolapso de válvula mitral suele estar asociado con insuficiencia mitral, la cual es mucho más frecuente, grave y muy frecuentemente de necesidad quirúrgica. Otras manifestaciones de prolapso de válvula mitral son las palpitaciones debidas a extrasístoles tanto ventriculares como supraventriculares. Estos pacientes pueden desarrollar taquicardia supraventricular como ven en la diapositiva, también taquicardia ventricular. Entonces son frecuentes las arritmias, tanto supraventriculares como ventriculares. Extrasístoles supraventriculares o extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular o taquicardias supraventriculares. Son muy frecuentes el desarrollo de estas arritmias en estos pacientes. Además suelen tener mareos y síncope. El dolor torácico también es frecuente en estos pacientes, aunque no suele ser de características isquémicas y es de difícil explicación. No podemos explicar por qué se produce el dolor torácico en estos pacientes. La muerte súbita tampoco es un fenómeno frecuente, aunque es bastante más frecuente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, compromiso de la fracción de eyección, dilatación del ventrículo izquierdo, y una edad mayor de 50 años. Es muy poco frecuente en las mujeres. Otras manifestaciones que pueden ocurrir dentro del cuadro clínico son los accidentes cerebrovasculares, especialmente de tipo isquémico, ya sea porque los pacientes pueden también desarrollar fibrilación auricular o ya sea por desprendimiento del material mixomatoso, que suele ser bastante frágil, bastante lábil, y también eso puede producir embolias, fenómenos embólicos e infartos cerebrales y accidentes cerebrovasculares. A la auscultación, característicamente se describe una auscultación en la que se puede identificar un clic, ¿no? Un ruido, un clic mesosistólico o telesistólico que es de naturaleza no eyectiva, quiere decir que no se produce por el paso de la sangre del ventrículo hacia la aorta, sino es un clic, si bien es cierto que ocurre durante la sístole, pero no es eyectivo. Ocurre a mitad o hacia el final de la sístole y generalmente es seguido también por un soplo meso o telesistólico. Este clic, recuerden, la auscultación de estos pacientes suele mejorar con todas aquellas maniobras que disminuyan la precarga. Por ejemplo, durante la fase de tensión de la maniobra de Valsalva, o ponerlo o auscultarlo al paciente de pie, mientras que todas aquellas maniobras que aumenten la precarga, auscultarlo echado con las piernas levantadas o de cuclillas, pueden dificultar la auscultación de estos pacientes. A diferencia de la insuficiencia mitral crónica, en la cual el ejercicio isométrico aumenta la insuficiencia mitral, aquí el ejercicio isométrico no afecta la auscultación ni aumenta la insuficiencia mitral. Alguien hizo una pregunta al respecto y esa es más o menos la respuesta. No, como ya dijimos, la auscultación se caracteriza por un clic meso o telesistólico aislado, seguido de un soplo meso o telesistólico también, ¿no? Que aumenta con las maniobras de Valsalva, la apnea postinspiratoria o al ponerse de pie. En casos de insuficiencia mitral severa, ya sabemos que puede aparecer tercer ruido, ¿no? Bien, entonces un clic mesosistólico o telesistólico seguido por un soplo telesistólico o sistólico tardío. El diagnóstico entonces lo sospechamos en dos grupos de pacientes: en una mujer joven que puede acudir por dolor torácico, palpitaciones, mareos, ¿no? Y en la que se ausculta un clic y un soplo,
a veces no se ausculta ni el clic ni el soplo, pero en una mujer joven que presenta palpitaciones, mareos, síncope, hay que sospechar que pueda tener un prolapso de válvula mitral. O el diagnóstico también puede ser descubierto en aquellos pacientes mayores que vienen con todo el cuadro de insuficiencia mitral severa que ya hemos revisado, ¿no? Luego le pedimos los exámenes auxiliares, se caracterizan el electrocardiograma, puede ser normal, pero cuando existe tensión de los músculos papilares suelen haber cambios de isquemia subepicárdica en las derivaciones inferiores, es decir, ondas T negativas en 2, 3 y ABF. El examen gold estándar para confirmar nuestro diagnóstico es el ecocardiograma transtorácico, en donde podemos ver, este es un transesofágico, donde podemos ver el prolapso de válvula mitral y el orificio de regurgitación, ¿no? Y el orificio de regurgitación. La insuficiencia mitral severa que ocasiona este prolapso, este es un transtorácico común, donde sí se ve el prolapso de válvula mitral con la afección de la válvula posterior. Hay que recordar que la auscultación y la irradiación del soplo nos puede orientar hacia qué tipo de válvula es la afectada. Recuerden que cuando es la anterior, el soplo se dirige hacia la axila y hacia la espalda, mientras que, como en este caso, la afección más frecuente es la posterior, el soplo se dirige o se irradia anteriormente hacia la base del corazón y nos puede hacer confundir con una estenosis aórtica. Este es el ecocardiograma característico de un prolapso de válvula mitral. Observen, se ve la valva posterior afectada por la degeneración mixomatosa, una imagen en paracaídas, ¿no?, de la valva posterior que origina una insuficiencia mitral severa en este caso. El tratamiento está orientado hacia la profilaxis de la endocarditis. El uso de beta bloqueadores también está indicado en nuestros pacientes con el objeto de reducir el dolor y reducir las palpitaciones. Estos pacientes suelen mejorar con el uso de beta bloqueadores. La aspirina está también indicada para prevenir los problemas tromboembólicos y la anticoagulación oral se da cuando la aspirina no ha funcionado para prevenir los problemas tromboembólicos o cuando el paciente ha desarrollado fibrilación auricular y entonces le damos el tratamiento con los anticoagulantes. En este caso, alguien preguntaba la vez pasada, en el caso del prolapso de válvula mitral sí se pueden utilizar y sí están indicados y sí son mejores los anticoagulantes directos sobre los antagonistas de la vitamina K tipo warfarina. El tratamiento de la insuficiencia mitral severa tiene las mismas indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Recuerden, esta es una forma de insuficiencia mitral primaria y entonces se puede hacer el tratamiento quirúrgico o también se puede hacer el reemplazo, dependiendo de un paciente especial, el reemplazo percutáneo de la válvula mitral. Existe también otro protocolo terapéutico percutáneo de la válvula mitral y consiste en el clipado borde a borde de las valvas de la mitral, es decir, se juntan mediante clips los bordes de ambas valvas de la válvula mitral. El paciente sigue teniendo insuficiencia mitral, pero se reduce esta en forma significativa. Entonces, tenemos hasta 3 opciones terapéuticas, 2 invasivas, una consiste en el reemplazo valvular mitral, percutáneo, la que tiene que hacerse en grupos especiales, otra consiste en el clipado percutáneo de los bordes de la válvula mitral y finalmente el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, como hemos hablado también, se prefiere siempre tratar de conservar la válvula mitral, es decir, hacer una reparación de la válvula mitral con diferentes técnicas quirúrgicas antes de el reemplazo por una prótesis, ¿no? El reparo de la válvula mitral puede afectar tanto a las valvas de la válvula mitral como a las cuerdas tendinosas y obviamente requiere grandes habilidades quirúrgicas para que esto pueda ser realizado adecuadamente. Y si lo es, el pronóstico de los pacientes mejora muchísimo. Obviamente no nos vamos a ir ni vamos a terminar por terminar la clase. Vamos a continuar. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto.
Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, ok. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hablar de estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. De todas las valvulopatías, la estenosis aórtica es la más frecuente y es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, ¿no? Como hemos dicho, las lesiones valvulares estenóticas consisten en una reducción del área valvular afectada, en este caso, estenosis aórtica. Por lo tanto, el- la estenosis aórtica consiste en una incapacidad de la válvula aórtica de abrirse en forma adecuada durante la sístole, es decir, una reducción importante del área de la válvula aórtica. Como les dije, corresponde más o menos a la cuarta parte de todas las valvulopatías, lo que la hace, lo que la convierte en la valvulopatía en enfermedad valvular más frecuente. La mayoría de los pacientes afectados por estenosis aórtica son los varones, y al igual que en la estenosis mitral, la estenosis aórtica también tiene una etiología bastante reducida, ¿no? La etiología suele ser producida por anormalidades congénitas, las válvulas bicúspides o unicúspides, ¿no? Por un proceso de calcificación degenerativa de las cúspides valvulares, por un proceso de fiebre reumática por radiación o simplemente por deterioro generado por la edad. Lo cierto es que la estenosis aórtica consiste en una calcificación degenerativa de las cúspides aórticas. Este proceso de calcificación degenerativa de las cúspides aórticas debe caer o debe producirse sobre o necesita un sustrato. Un sustrato, en este caso patológico, una enfermedad que afecte a las valvas de la válvula aórtica, ¿no? Este proceso de afección puede ser congénito, como en el caso de las válvulas bicúspides o unicúspides, puede ser de origen inflamatorio, como en el caso de las fiebre reumática, puede ser de origen simplemente por el envejecimiento, como en el caso que se produce por deterioro de las valvas debido a la edad, o puede ser de origen de radiación. Lo cierto es que entonces el común denominador es una calcificación degenerativa de las valvas que ocurre sobre un sustrato, ya sea adquirido o congénito, de las valvas de la válvula aórtica. Ahora bien, este proceso de calcificación degenerativa no es un proceso para nada pasivo, y es un proceso que en muchas de sus fases recuerda o simula o sigue un proceso similar al de la aterosclerosis. Como veremos posteriormente, el proceso de la aterosclerosis incluye un proceso de disfunción endotelial, un fenómeno de disfunción endotelial, un fenómeno de infiltración lipídica, especialmente de LDL, un fenómeno de generación de interleuquinas, un fenómeno de infiltración de células inflamatorias, ¿no? Infiltración de células inflamatorias, producción exagerada de interleuquinas, infiltración de colesterol y a su vez disfunción endotelial. Eventualmente, todos estos fenómenos de disfunción endotelial, infiltración de colesterol, infiltración de células inflamatorias, además producción de interleuquinas, eventualmente inducen un cambio en la expresión fenotípica de los miofibroblastos, los cuales se transforman en osteoblastos. Este proceso hace que los miofibroblastos se transformen en osteoblastos y estos comienzan a producir proteínas propias del hueso, como osteopontina, y estas proteínas permiten el depósito de cristales de calcio como de hidroxiapatita, etcétera, cristales de calcio, lo que favorece la fibrosis y la calcificación de las valvas de la válvula aórtica. Existen otros fenómenos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Dentro de estos fenómenos diferentes de la estenosis aórtica que producen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo está la cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? En la que la válvula aórtica no está afectada y la obstrucción se produce por la aposición o desplazamiento de la válvula septal, de la válvula mitral, hacia el septum interventricular hipertrófico durante la sístole, ¿no? Existen además otros fenómenos que nos pueden producir obstrucción del tracto de salida
del ventrículo izquierdo. En este caso hablamos de problemas congénitos, como la presencia de una membrana supraaórtica o un estrechamiento supravalvular de la aorta propiamente, o también la presencia de una membrana subaórtica que puede producir no solo obstrucción, sino lesión y calcificación de la válvula aórtica. De modo que tenemos 3 condiciones más que nos pueden producir obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos, en esta diapositiva tenemos un ejemplo de una válvula aórtica bicúspide y además tenemos un ejemplo del efecto que ocasiona la estenosis valvular aórtica sobre el ventrículo izquierdo, cuál es la hipertrofia y la reducción de la cavidad. Desde el punto de vista fisiopatológico, la estenosis aórtica, cuando llega a ser significativa, entonces produce un incremento de la poscarga, un aumento de la poscarga a la que se enfrenta el ventrículo izquierdo. La reacción del ventrículo izquierdo frente al aumento de la poscarga es la hipertrofia. Entonces, el principal mecanismo compensatorio del ventrículo izquierdo frente a una estenosis aórtica es la hipertrofia. La estenosis aórtica, cuando se produce en forma aguda, suele ser mortal. Por algún proceso se obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo en forma aguda y el ventrículo izquierdo reacciona con dilatación, inmediatamente dilatación y caída del gasto cardíaco, y eso es mortal. De modo que la estenosis aórtica puede estar presente, el desarrollo de la estenosis aórtica que permite vivir al paciente es una estenosis crónica que puede estar presente incluso desde su nacimiento, y el paciente puede estar asintomático porque frente a este incremento de la poscarga, el ventrículo desarrolla una hipertrofia ventricular izquierda. El desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda dista de mucho de simplemente ser un fenómeno reactivo mecánico, es decir, aumenta la resistencia y el ventrículo se hipertrofia. La verdad es que ese es el mecanismo menos importante para entender. El ventrículo izquierdo se hipertrofia para reducir la tensión de la pared. ¿Por qué la hipertrofia reduce la tensión de la pared? Y esto está explicado por la ley de Laplace, en la cual la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión por el diámetro e inversamente proporcional al grosor de la pared. De modo que cuanto mayor sea el grosor de la pared, menor es la presión que ésta va a soportar, y por eso el ventrículo izquierdo se hipertrofia. Resulta que este mecanismo de hipertrofia ventricular izquierda puede ser tan importante y tan adecuado que el paciente, a pesar de estar con una estenosis aórtica severa, puede estar asintomático por mucho tiempo, por años, a pesar de que la estenosis aórtica sea severa y a pesar de que se establece una gradiente de presión sistólica entre el ventrículo y la aorta. Esta gradiente de presión sistólica es la que me va a ocasionar que el ventrículo izquierdo se hipertrofie. Y cuando decimos que la estenosis es severa, cuando la gradiente media, medida tanto por ecocardiografía como por hemodinámica, es mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, decimos que la estenosis es severa, o cuando el área valvular de la válvula aórtica se ha reducido a menos de 1 centímetro cuadrado, lo cual significa que es más o menos de la tercera parte del área valvular aórtica normal. Entonces, cuando el área se reduce a menos de 1 centímetro cuadrado, o cuando la gradiente es mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, hablamos de estenosis aórtica severa. A pesar de que el paciente esté con estenosis aórtica severa, debido a que desarrolla hipertrofia ventricular izquierda, y esta hipertrofia es un mecanismo compensatorio que trabaja bastante bien, el paciente pues puede permanecer asintomático. Sin embargo, en algún momento de la evolución, la hipertrofia ventricular se vuelve un mecanismo maladaptativo por diferentes situaciones, porque ya sabemos que los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda están predispuestos a varios fenómenos, entre ellos a la isquemia miocárdica. ¿Por qué?
porque la hipertrofia incrementa los requerimientos miocárdicos de oxígeno y esto predispone a los pacientes a isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica predispone a los pacientes a apoptosis y a pérdida de miocitos, ¿no? La isquemia miocárdica también, la hipertrofia del ventrículo izquierdo también favorece, como les acabo de mencionar, el fenómeno de apoptosis. Entonces el paciente está destinado a perder miocitos en algún momento de la evolución de su enfermedad. Por otro lado, es muy común que el paciente con estenosis aórtica sufra isquemia, no solamente por el grado de hipertrofia que pueda tener, sino porque también la asociación entre estenosis aórtica y enfermedad coronaria es frecuente, sobre todo a partir de los 65 años. Es muy frecuente a partir de los 65 años la asociación entre estenosis aórtica y enfermedad coronaria, lo que también lo predispone a isquemia. Antes de perder miocitos, ya sea por apoptosis o por isquemia miocárdica, el ventrículo hipertrófico ve alterada su distensibilidad, por lo que estos pacientes sufren de disfunción diastólica. Disfunción de tipo diastólico, aumento de las presiones de llenado y pueden desarrollar por eso mismo disnea, ¿no? Disnea o insuficiencia cardíaca en un inicio con fracción de eyección conservada, pero también el paciente con estenosis aórtica puede evolucionar hacia una dilatación ventricular debido a lo que acabamos de mencionar, a pérdida de miocitos por apoptosis y por isquemia miocárdica. Los miocitos se transforman en fibra y lo que inicialmente fue hipertrófico se vuelve muy, muy delgado. El ventrículo izquierdo pierde su capacidad contráctil y al perder su capacidad contráctil, el ventrículo, la gradiente a nivel aórtico disminuye. De modo que podemos enfrentar pacientes con estenosis aórtica muy avanzadas, muy graves, con el ventrículo dilatado y su gradiente estar disminuida, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, en resumen, el paciente desarrolla hipertrofia ventricular izquierda, la que tiene consecuencias en la diástole, la que tiene consecuencias en la isquemia miocárdica, en la pérdida de miocitos, fibrosis, se produce disfunción sistólica en etapas avanzadas de la enfermedad y el paciente en un inicio puede desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada debido a disfunción diastólica, pero en etapas finales puede desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y cuando es así ya estamos en etapas avanzadas de su enfermedad y cuando es así recuerden que la gradiente, la diferencia de presiones entre ventrículo y aorta disminuye, ¿no? Entonces ya hemos dicho por qué se produce isquemia miocárdica en los pacientes con estenosis aórtica. De modo que viendo el cuadro clínico, el paciente con estenosis aórtica, como ya les dije, incluso severa, puede permanecer asintomático por mucho tiempo, debido al mecanismo compensatorio que así se lo permite. Cuando empieza a hacer síntomas, el paciente puede desarrollar síntomas que resultan muy, muy importantes, que decimos síntomas cardinales. Ya veremos posteriormente por qué. Uno de ellos es la disnea. La disnea inicialmente se produce por esto de la disfunción diastólica, que permite que aumenten las presiones de llenado. Estas presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo se transmiten a la aurícula izquierda de la circulación pulmonar e inicialmente el paciente desarrolla disnea por disfunción de tipo diastólico. Posteriormente, si la enfermedad avanza, el paciente puede desarrollar disnea por falla sistólica del ventrículo izquierdo con todas las características que conocemos, una disnea progresiva, es decir, que primero es a esfuerzos habituales o menores o mayores que los habituales, luego habituales, menores que habituales y hasta disnea de reposo. Recuerden que cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca de tipo sistólico, está en etapas avanzadas de su enfermedad. La disnea, entonces. Luego desarrolla angina de pecho, ¿no? Angina de pecho. La angina que desarrolla el paciente con estenosis aórtica es indistinguible de la angina que se produce como consecuencia de la enfermedad coronaria. Es indistinguible, ¿no? Y en este caso, la angina suele deberse a un aumento de las demandas miocárdicas de oxígeno, fundamentalmente inducida por la hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden, sin embargo, que es muy frecuente la asociación
entre estenosis aórtica y enfermedad arterial coronaria, que también nos puede inducir isquemia miocárdica, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Y la otra manifestación es el síncope de esfuerzo. Si bien es cierto, sabemos por qué es que se produce la disnea inicialmente y tardíamente, sabemos por qué es que se produce la angina de pecho en el paciente con estenosis aórtica, no tenemos una clara idea por qué se produce el síncope de esfuerzo en el paciente con estenosis aórtica. Probablemente pueda deberse a que estos pacientes pueden desarrollan vasodilatación periférica en presencia de un gasto cardíaco fijo o bajo. El gasto cardíaco puede ser normal en reposo y no aumentar durante el esfuerzo, incluso si ya estamos en etapas avanzadas de su enfermedad, el gasto cardíaco puede ser bajo y se produce un fenómeno de robo, ¿no? Se produce vasodilatación en el lecho muscular que está interviniendo en el ejercicio y no llega sangre al cerebro, entonces el paciente puede desarrollar síncope. Otra explicación podría ser que durante el esfuerzo de estos pacientes pueden desarrollar una arritmia, sea benigna o sea maligna, y también pueda producir el síncope. O pueden producirse ambos fenómenos, ¿no? Cuando hay síncope de reposo en los pacientes con estenosis aórtica, debemos sospechar que esté desarrollando arritmia ventricular. Y entonces la muerte súbita, sobre todo muerte relacionada al esfuerzo físico, es un fenómeno que podemos o se puede esperar en el paciente con estenosis aórtica. Estos pacientes conservan por mucho tiempo su ritmo sinusal, porque al tener disfunción diastólica dependen mucho de la contracción auricular para su llenado. Al tener hipertrofia ventricular izquierda, dependen mucho de la contracción auricular para mantener su gasto cardíaco y el llenado ventricular. Por lo tanto, no es frecuente que un paciente con estenosis aórtica desarrolle fibrilación auricular. No es frecuente, aunque es posible. Que no sea frecuente no quiere decir que sea imposible. Sin embargo, cuando un paciente con estenosis aórtica ha desarrollado fibrilación auricular, debemos y podemos sospechar o debemos por lo menos descartar que pueda tener alguna valvulopatía mitral concomitante. Tanto la fibrilación auricular, que es una taquiarritmia y hace que se pierda la contracción auricular, como en el bloqueo auriculoventricular transitorio, que hace que se pierda la sincronía entre la contracción auricular y ventricular, ¿no es cierto? En el bloqueo auriculoventricular transitorio se produce disociación auriculoventricular. Ambas condiciones pueden descompensar agudamente al paciente con estenosis aórtica. Como les mencioné, entonces, cuando el paciente desarrolla todas las manifestaciones de insuficiencia cardíaca, entonces estamos frente a un paciente en etapas avanzadas de su enfermedad. En cuanto al examen físico, si le palpamos el pulso, característicamente el pulso es parvus y tardus. Este signo de pulso parvus y tardus puede faltar en las personas de edad muy avanzada, ya que debido al endurecimiento de las arterias podemos no tener o verificar este pulso parvus y tardus. La presión arterial suele ser normal o rara vez es una presión arterial elevada. Generalmente la presión de pulso, es decir, la presión diferencial, está disminuida en los pacientes con estenosis aórtica importante o significativa. Sin embargo, también esto puede faltar en los pacientes de edad avanzada con hipertensión arterial, en los cuales pueden conservar su hipertensión arterial y aún así tener una estenosis aórtica severa. Si nosotros le palpamos el choque de punta, el choque de punta no suele estar desplazado o está muy ligeramente desplazado hacia la izquierda y más bien tiene un impulso ventricular izquierdo sostenido y no es hiperdinámico. A veces también podemos palpar un frémito tanto a nivel de la fosa supraesternal como a nivel de las carótidas como consecuencia de la transmisión del soplo producido por la estenosis aórtica. El primer ruido suele ser normal
en el caso de la estenosis aórtica. El segundo ruido puede estar desdoblado en forma paradójica, debido a que la estenosis aórtica, sobre todo cuando es muy severa, no permite que la válvula aórtica se cierre debido al tránsito prolongado de la sangre a nivel de la válvula aórtica, de modo que se prolonga la sístole ventricular izquierda mientras que la sístole ventricular derecha conserva su tiempo. Entonces se cierra antes la válvula pulmonar y después de ello ocurre el cierre de la válvula aórtica. Por lo tanto, en los pacientes que tienen estenosis aórtica muy severa podemos encontrar este signo auscultatorio de desdoblamiento paradójico o invertido del segundo ruido, ¿no? También es común que escuchemos un cuarto ruido debido a la presencia de la hipertrofia que altera la distensibilidad ventricular izquierda. Ya en etapas avanzadas de la enfermedad podemos encontrar tercer ruido que nos dice que el paciente tiene compromiso de la función sistólica ventricular izquierda. El soplo característico de la estenosis es un soplo mesosistólico que comienza después del primer ruido y termina justo antes del segundo ruido, ¿no? La presencia del soplo suele ser un soplo generalmente de por lo menos 3/6, con irradiación hacia las carótidas, como les he mencionado, más frecuentemente hacia la carótida izquierda. A veces en los ancianos se puede irradiar hacia la punta y nos puede hacer confundir con un soplo de insuficiencia mitral, y esto se conoce como fenómeno de Galabardín. En cuanto a los exámenes auxiliares, podemos encontrar en el electrocardiograma un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, en la estenosis aórtica, a veces el electrocardiograma puede no tener mayor manifestación de hipertrofia ventricular izquierda, puede ser normal, y el paciente tener una estenosis aórtica severa. Sin embargo, podemos encontrar hipertrofia o podemos encontrar un electrocardiograma normal. La radiografía de tórax también me muestra un corazón, una sombra cardíaca sin evidencia de cardiomegalia o en todo caso una cardiomegalia leve, pero sí me muestra también una sombra redondeada del ventrículo izquierdo, lo que me dice que tiene hipertrofia. Otra cosa que podemos observar en la radiografía de tórax es una dilatación de la aorta ascendente, lo que se conoce como una dilatación postestenótica de la aorta ascendente. El examen gold estándar para verificar nuestra posibilidad diagnóstica es el ecocardiograma, ¿no? Como ven ustedes aquí, vemos una válvula aórtica sumamente calcificada que casi no tiene ninguna apertura, válvula aórtica calcificada que casi no tiene ninguna apertura, como ven ustedes acá. El ecocardiograma además nos permite verificar que el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ustedes ven aquí en el modo M, hipertrofia de ventrículo, y en el modo bidimensional también un ventrículo izquierdo claramente hipertrófico. También los estudios por Doppler nos permiten ver que el paciente tiene medir la gradiente, ¿no? A nivel de la válvula aórtica. Observen aquí, la gradiente es de 80 milímetros de mercurio y hemos dicho que una gradiente media de 40 milímetros de mercurio ya la consideramos severa, estenosis aórtica severa. El estudio de cinecoronariografía no necesariamente se hace ahora en forma rutinaria, sin embargo es aconsejable hacerlo a los pacientes mayores de 65 años, por lo que hemos mencionado que estos pacientes suelen tener enfermedad aterosclerótica coronaria concomitante, los pacientes con estenosis aórtica y mayores de 65 años. ¿Por qué habíamos dicho que los pacientes con estenosis aórtica tienen síntomas cardinales? ¿Por qué? Porque estos nos informan mucho acerca de la historia natural de la enfermedad, ¿no? La estenosis aórtica es común entre la 7ª y la 8ª década de la vida, es decir, entre los 60 y los 70 años.
Y cuando el paciente viene con síntomas, la mayoría de estos pacientes fallece si tiene angina de pecho hacia los 3 años. Si tiene síncope, hacia los 3 años también. Con disnea, hacia los 2 años. Y si tiene insuficiencia cardíaca, no le queda más que año y medio a 2 años. De modo que esto es muy importante saber cuando enfrentamos un paciente con un soplo mesosistólico aórtico de las características que hemos mencionado y que pueda venir por cualquiera de estas manifestaciones clínicas: angina, síncope, disnea o insuficiencia cardíaca. Si es así, ya sabemos que no le queda más de 2 o 3 años a este paciente y por lo tanto tenemos que hacer algo con este paciente, ¿no? Si no, se nos va a morir esperando su tratamiento. 10 a 20% de casos suelen fallecer por muerte súbita. Sin embargo, el 80 a 90% de casos fallece como consecuencia de su evolución natural o de la evolución natural de la enfermedad. Normalmente, el área valvular disminuye a razón de 1 centímetro por año y la gradiente aumenta a razón de 7 milímetros por año, ¿no? En cuanto a la terapia médica o el tratamiento médico que podemos dar a estos pacientes, es importante tener en cuenta que, como les he mencionado, algunos de estos pacientes pueden tener hipertensión. En teoría, lo que debemos hacer es evitar el uso de vasodilatadores en todas las lesiones valvulares estenóticas, como hemos mencionado, porque lo que hacen es aumentar la gradiente. De modo que yo no debo utilizar vasodilatadores a menos que ya tengan insuficiencia cardíaca en los pacientes con estenosis mitral o con estenosis aórtica, ¿no? O a menos que tengan, ¿qué? A menos que tengan hipertensión arterial. Entonces, si mi paciente no es hipertenso, yo evito el uso de vasodilatadores. Si mi paciente es hipertenso, tengo que tratar su hipertensión arterial y, en teoría, aquellos fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona son los que tienen más ventaja debido al potencial efecto sobre la fibrosis ventricular izquierda, además del control de la hipertensión arterial. Los beta bloqueadores también son importantes o son útiles en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria concomitante y además los beta bloqueadores nos reducen la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? La gradiente aumenta con el aumento de la frecuencia cardíaca, como ocurre en los pacientes con estenosis mitral. Cuando en los pacientes con estenosis mitral aumentaba la frecuencia, habíamos dicho que aumenta la gradiente. Entonces es muy importante controlar la frecuencia. Igual ocurre en los pacientes con estenosis aórtica. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la gradiente de presión y por lo tanto tenemos que controlar la frecuencia cardíaca. De modo que los beta bloqueadores resultan tanto útiles para controlar la frecuencia cardíaca como para tratar a los pacientes que tienen enfermedad coronaria concomitante, ¿no? El uso de estatinas no está indicado para el tratamiento de la estenosis aórtica. El uso de estatinas en pacientes con estenosis aórtica está indicado para prevenir el desarrollo de un infarto de miocardio, sobre todo si estamos seguros de que tiene enfermedad coronaria o, en su defecto, si el paciente tiene colesterol alto. Entonces, las estatinas no se usan para tratar la estenosis aórtica, sino se usan en el paciente que, además de enfermedad de estenosis aórtica, tiene enfermedad coronaria o tiene colesterol alto. Definitivamente está indicado en ellos. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el paciente con estenosis aórtica? Aquí es sencillo. Si el paciente tiene síntomas, tenemos que hacer algo con él, ya sea cirugía o ya sea una terapia de reemplazo valvular percutáneo. Ya veremos en la siguiente clase en qué casos hacemos eso. Si el paciente no tiene síntomas y su fracción de eyección está menos de 50, tenemos que hacer algo con ese paciente. O le hacemos cirugía o un reemplazo valvular percutáneo. Muy bien. Entonces, en los pacientes con estenosis aórtica severa, ¿no? Y síntomas como disnea de esfuerzo, insuficiencia cardíaca, angina, síncope o presíncope, lo que tenemos que hacer
es el reemplazo valvular aórtico. Y el reemplazo valvular aórtico lo podemos hacer por cirugía o en forma percutánea, que se llama TAVR y antes se llamaba TAV. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y su fracción de inyección es menor del 50%, también el reemplazo está indicado. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa que van a ser sometidos a otra cirugía, también el reemplazo está indicado. En los pacientes sintomáticos con una estenosis aórtica severa de grado flujo, también el reemplazo valvular está indicado. Y en pacientes sintomáticos, ¿no? También el reemplazo valvular está indicado. Lo cierto es que para ustedes que son médicos generales, si un paciente con estenosis aórtica hace síntomas, el reemplazo valvular está indicado. ¿Qué síntomas? Disnea, síncope, angina o falla cardíaca, ¿no? ¿Qué dicen los europeos al respecto? Ups. ¿Qué dicen los europeos al respecto? Pues lo hacen bastante más sencillo, ¿no? ¿Qué dicen los europeos? Muy bien. Si el paciente tiene síntomas, reemplazo valvular. Entonces, sí, por eso es que hemos dicho que es sintomático, ¿no? Reemplazo valvular. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene una fracción de eyección reducida, está físicamente activo, entonces también hay que hacerle reemplazo valvular. Y hemos dicho que el reemplazo valvular puede ser quirúrgico o puede ser por reemplazo valvular por TAVI o TAVR, ¿no es cierto? De eso hablaremos en la siguiente clase. Yo creo que nos quedamos ahí, ya son 12 para las 9 de la noche. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Creo que no hay preguntas, doctor. ¿Ninguna pregunta? Creo que no hay, Ok, doctor. listo. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor, cuídese. Chao. Hasta el lunes, doctor. Buen fin de semana.